en Castilla. Cuesta, viejo, esto de sacarlo de un sacacorcho de un corcho de 0 metros, más o menos. Estamos en Castilla, en la Reconquista, en la Alta Edad Media, con un derecho consuetudinario, dominante, y ahora vamos a salir un poquito, no tan poquito, vamos a salir de la península ibérica. Vamos a volver a hablar de toda Europa, porque nos vamos a enfrentar a una novedad que será del conjunto europeo y que nos va a llevar a la etapa siguiente, la etapa de la Baja Edad Media, en la que aparece el ius común. Pero ahora simplemente tenemos esto, pero las características que nosotros vimos de la Alta Edad Media en la península ibérica, exceptuando el fenómeno del autogobierno y con pocos ejemplos en cuanto al impacto y la permanencia del conflicto con los musulmanes, es bastante parecido. O sea, lo que pasa con el deterioro de la cultura jurídica clásica, la desaparición de los juristas, puede ser que no resuelven en función de hechos, sino en función de manifestaciones bastante aleatorias. Todo esto se da en el resto del mundo. ¿Sí? O sea, lo que no se da en Europa es esto que se da llamar la Reconquista, que ha durado tanto tiempo, y lo que de ninguna manera se da en el resto de Europa es la existencia de comunidades de personas de origen común, o sea, personas que no son nobles, autogobernándose. Esto no se da en sí. Si yo había buscado sobre eso en el resto de Europa, me había salido la ciudad de una hora en la República Checa, que tenía un autogobierno, porque tenía un fuero real y negro, y no dependía de la nobleza. Bueno, me voy a fijar, no lo había visto. Lo que hay, ojo, porque también hay que ver mucho la Europa medieval, incluso hasta el siglo XIX, es una Europa de corporaciones. Lo que es normal es que haya corporaciones. En esta época no prima la igualdad ante la ley, no hay conceptos abstractos en general, pero si nos fuese dable establecer un principio, el principio que tenemos que decir es el de la desigualdad. O sea, no es que ellos ahora no somos desiguales, no. Tenemos privilegios, la gente luchaba por esos privilegios. ¿Sí? Ahora, que existan circunstancialmente comunidades por algún motivo tengan alguna ventaja. Yo sí sobre esa no tengo idea, no me acuerdo el nombre, así que voy a tener que volver a leer. Pero lo que sí tenemos son ejemplos, por ejemplo, cuando aparezcan las universidades.
Ustedes saben que la palabra universidad, si yo me adelanto, no lo vamos a ver ahora. Las universidades aparecen en este momento. Ahí Gaspar y Adrián que me hablaron de los comentaristas 200 veces. Ahora es el momento, saquen a reducir todo lo que tienen ahí guardado en la baja de la red, en la baja de la red. Pero ahí lo que va a suceder es las universidades, la palabra universidad significa algo así como conjunto o gremio. Entonces, así como cuando hablamos nosotros de equilibrio era en principio el código era en principio libro y después universidad era universidad de comerciantes, universidad de mercaderes, universidad de artesanos, universidad de estudiantes. Y en algunos casos, esas universidades y las ciudades que protegían y daban a los estudiantes se convirtieron en inmunes y ajenas al dominio o a la autoridad de los nobles. Entonces, lo que haya distintas ciudades, alguna población, no me resulta, no lo sabía, pero que sea un fenómeno así extensísimo, porque esa es la singularidad. O sea, el hombre habitualmente en Castilla se consideraba libre, no sometido a la relación de vasallaje absolutamente tendría que haber en Francia. De ahí también que había mucho impulso de espíritu aventurero, de empresa, no empresario en un sentido mercantil, sino de empresa, de tratar de descubrir cosas y también de saber que en ese esfuerzo individual existía la posibilidad de convertirse en señores, nobles, militares. Pero bueno, lo cierto es que toda Europa, en el año 100, en el año 1000, es una Europa que, por ejemplo, se estima, no hay estadísticas, se estima que en esta época sabe de escribir menos del 3% de la población. Que lejos, la mayor parte de la gente vive en el campo. El fenómeno urbano, en realidad, nosotros hoy vivimos en una época extraordinaria a nivel mundial. Desde 1970 a 1980 es la primera vez en la historia de la humanidad que la mayor parte de la población vive en ciudades y no en el campo. En Occidente y en los países vinculados a Occidente como nosotros, esto es de 1910, 1920. Pero bueno, en general, siempre la mayor parte de la gente ha vivido en las zonas rurales. Ahora, la cantidad de gente que vivía en el campo en la Edad Media era del 90 al 95%. Las ciudades eran muy chiquitas. Ustedes calculen lo siguiente. Roma es una de las ciudades más importantes de la cristiandad en la época de Carlomagno, estamos hablando del año 800. Se calcula que en ese momento viven en Roma unas 20.000 personas. Para nosotros, a veces las cifras no nos terminan de impactar. Creo que alguna vez le conté esta frase espantosa de Stalin. La muerte de una persona es una tragedia, la muerte de muchas otras personas es una estadística.
20.000. Para darse una idea, ¿cuánto es 20.000 personas? Si alguno de ustedes en algún momento fuera de temporada fue a Villa Gesell, y vos entrás por la 3 y te falta solamente la rueda de pasto que está circulando, piensa que en ese momento están en una ciudad que tiene que enseñar a caminar. O sea, eso de Villa Gesell sin temporada. O sea, esto era Roma. Roma, porque ustedes alguna vez dicen, ay no, el Coliseo, lo que debe haber pasado el Coliseo. Yo estaba medio pie, pero bastante chuñada. Para mí no hubo ningún terremoto, era la gente que se armaba las piedras del Coliseo para construir sus casas. O sea, Europa era un desastre. Es un desastre, con muchas necesidades de seguridad, salud. Se calcula que la gente vivía en promedio, uno dice esperanza de vida, incluye las defunciones por infantil, no sé qué cosa, eso es promedio de 25 años. No quiere decir que no había gente que tuviese 60 o 70. En promedio, muchísima gente moría de 1 año, otros morían de 5 años, en la adolescencia. Vamos a contar después algunas cosas más, pero no se sabe muy bien, cuál es la causa, y es posible que haya varias causas. Pero aproximadamente hacia el 1100 empieza a darse un giro que va a dar vuelta. Por ejemplo, una cosa que es característica de la alta edad media, la mencionamos. La gente en la alta edad media intenta moverse lo menos posible. ¿Por qué? Porque moverse es peligroso. O sea, vos tenés protección en tu grupo de referencia. Un grupo de referencia que deben haber pasado cosas espantosas, ¿no? Por ejemplo, tú también, la gente dice, ay no, ahora que hay violaciones, ¿qué te pensás? En esa comunidad de referencia debe haber violaciones, abusos. Pasa que la gente vivía en un lugar donde el líder de la comunidad tenía todo el poder. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre? Y se me fue un poco la mano con estas cosas que nos pasaban. No, antes la gente de la manzana, sí, claro. Y tu bisabuelo le pegaba una paliza a tu bisabuela. Claro, y sí, ¿no? Entonces, y no, se excedió un poco. Y estaba medio chupado cuando le pegó a tu bisabuelo. Está naturalizado y la gente era buena, no, esa mierda. Digo esto porque, o sea, hay una idealización a veces del pasado, claro, cosas que se naturalizan. Pero fuera de eso, lo cierto es que era mucho más peligroso estar fuera de ese grupo jodido, que de repente no se moría. Ahí, yo creo que ya se había dicho algo. Tolkien, el autor de Señor de los Anillos, muchas de las cosas que puso en sus escritos son de la literatura medieval de la Alta Edad. Hay una escena en la Comunidad del Anillo que está en el escrito y el director de la película la reflejó muy bien. Cuando Gandalf llega al poblado de los hobbits, se forma la Comunidad del Anillo, van con un cierto sentido. Y uno de los hobbits se para y le dice, ¿qué haces? ¿Qué te pasa? Porque nunca antes había ido más lejos que a partir de este momento. Eso era la situación del hombre medieval común, promedio. O sea, alguien que no se trasladaba. ¿Por qué? Porque trasladarse es peligroso. Ustedes fíjense lo siguiente. Nosotros todavía ahora se vuelve otra vez. ¿No?
mundo caótico en el que vivimos, en el país caótico en el que vivimos, depende mucho de nuestro acceso al presupuesto. Pero, por ejemplo, nosotros ayer estaba viendo, se habla de vacaciones en el Caribe. Porque llega lo que te cobran los de plata, si puedes hacer un changüí más, tirás un cachito más, hay uno que no puedes estudiarte ni para ir hasta las playas artificiales de la ciudad de Buenos Aires. Pero capaz me dicen, oye, pero fíjense que se empezaba a hablar de irte a Tailandia. El único punto más lejos que Tailandia es la luna. Está en el otro extremo. ¿Para qué irte a Tailandia si te podés ir a Brasil acá nomás? Te podés ir en micro a Brasil haciendo 15 horas y estás en una. ¿Eh? Mirá. Bueno, a vos te gustará. A mí me gusta la de Brasil, la del nordeste de Brasil. Arrecife por ahí. ¿Cómo? Arrecife por ahí son. Mi mujer es de João Pessoa. Y te digo que, por supuesto, las cosas de Vietnam. Solo te queda viajarme 70 horas haciendo conexión en Alaska. Después, prefiero hacerme de más. Hasta son 5 horas de volver. ¿Qué te pasó la tarea? Pero, o sea, hay cosas que uno dice, pero consulta. ¿Dónde queda eso? ¿Dónde es su esposa? Digamos, acá, Brasil, nosotros, los brasileños tienen una cosa que es muy. Tienen un problema extraordinario con los puntos cardinales. Para ellos, oficialmente, no existe el oeste. Entonces, lo que nosotros llamamos norte, para ellos es el nordeste. Y ellos llaman norte lo que es el Amazonas, es el oeste. No me pregunten de dónde viene este tema, pero se hace. Entonces, si Brasil es algo más o menos así, aproximadamente, acá está Pernambuco, acá está Natal y acá está Paraíba. La capital de Paraíba es João Pessoa, que es la ciudad más oriental de América del Sur. El punto que está más al oriente, aunque esté más al sur de Natal. Sí, bueno, son 8 millones y medio, más o menos. 20 millones. 20 millones de São Paulo. Sí, bueno, San Pablo no, está más. Y el PBI de Sao Paulo hace rato que superó el de la Argentina. Sí. Pero bueno. No, y hay muchísimos lugares. Pero uno puede decir, por supuesto, es una cuestión. Muchas de las cosas, hablando ahora en serio, más allá de esto, a veces lo que tiene que ver son horas de vuelo y valor del billete. Ahora, en concreto, ahora para las vacaciones, si no fuese porque el boleto está caro, te vas al nordeste, te cuesta 2 mangos. Ustedes piensen en los otros días. Estaba hablando con un personal de seguridad del edificio donde tenemos la función. Y me decía que un colega de él está jubilado, policía. Está jubilado en Brasil. Y claro, en Brasil, con la jubilación de policía de acá, que debe ser oficial, vive bien. O sea, con un palo y medio de acá, alquila, vive, dice, bueno, hacer una charlita más. Ustedes piensen que un salario de 1 millón de pesos es un buen salario. 1 millón de pesos acá. Sos un holograma en situación de supervivencia. Sí, vas al súper y tenés 2 pibes,
Así que bueno, ustedes imagínense que también para estar en la playa es barato. Ahora, si alguno llega a viajar por las dudas, no saquen de tienen que ir y menos internet. O sea, internet, hoy en internet te están pasando un montón de cosas que son falsas. O sea, ¿qué quiero decir falsas? No falsas de que son tramposos en el sentido del delito, sino que te cobran de más. Vos lo que tenés que estar pensando es, allá en Brasil, el salario mínimo, y muchos cobran el salario mínimo, son un poquito menos de 2.000 reales. O sea, quiere decir que son 600.000 pesos. Entonces, cuando te quieran cobrar algo y te dicen, 100 reales, 100 reales, es lo que gana un flaco al día. ¿Se entiende? O sea, porque si no, es como cuando dicen para viajar a Europa. Y no, la gente cobra en reales. Sí, flaco, pero un cabrón promedio cobra 1.000, digo en reales, cobra 1.500 euros. Para eso, y 15 reales, o 15 reales, 15 euros o 25 euros, no es lo mismo. O sea, ningún europeo te estaría pagando 60 euros por día por una sombrilla en Mar del Plata. Se tira de peor que Alfonsina y el mar. Pero bueno, nosotros somos. Bueno, y lo que pasa es que toda experiencia, y esto también pasa a todos, toda experiencia es estrés, salir de una zona de confort. La zona de confort en el sentido de saber dónde comprar las cosas, cuánto te cobra esto, cómo hacer. Bueno, toda experiencia así es estresante y además conlleva riesgos y ciertos fracasos. Te madrugaron una vez cuando llegaste, no sé qué, fuiste con un taxi. Bueno, da temor. Y esos temores llevan además, van tus amigos, estás en tu ambiente, todo ese tipo de cosas. O sea, por ejemplo, también, ustedes piensen en lo siguiente, esto es. Ojo, que también, evidentemente si me casé con una brasileña es porque Brasil me gusta bastante. De hecho, en mi casa hay un régimen de extraterritorialidad, donde tengo que, falta orden y progreso por dentro de la casa. Ahora, Brasil es un país que tiene unas lógicas que son, primero, todo el mundo se lleva bien, mentira. Es un país con un clasismo de aquellos donde si no sos de los grupos de la élite, vos ves una foto y hay 7 tipos con bermuda, bueno, hay uno que se escapanga y los demás que bajan la cabeza, mal. ¿Está? Es esto. Mi mujer vivía a 3 cuadras de la playa, cuando nos conocimos ella iba a la playa una vez cada 5 meses. O sea, esto de el mundo alegre con la caipirinha en la mano es de nuestra fantasía. ¿Tanto de foto de la pelota? ¿Tanto de foto de la pelota? No, bueno, por ejemplo, en el estado donde es mi mujer, es una ciudad que tiene 2 millones de habitantes. No tienen club de fútbol. En el nordeste no son futboleros. O sea, esto es en el sur, yo diría, bueno, ahora salió con esto, Fortaleza, que se hará, pero es una excepción. De Minas Gerais para el sur son los futboleros, para decirlo así. Entonces sí, hay algunos, mi cuñado es, no sé, Flamengo, uno de estos, por lo general. De hecho, además, ¿ustedes saben cuál es el sueño de un brasileño? Otro día vamos a hablar de los sueños argentinos, pero ¿saben cuál es el sueño de un brasileño? No se lo imaginan. Ser un estanciero y tener vacas. O sea, el brasileño promedio, incluso más allá del agosto y todas estas cosas,
hay una música que se llama sertanejo. Sertanejo, el del sertán, el del campo, es el ideal. Entonces, un tipo que tiene una fábrica, lo que quiere es tener una estancia con 2000 cabezas de ganado. Ese es su sueño de consumo, que no es el que imaginamos nosotros. Nosotros nos imaginamos la no. Ponía joda. Ponía joda. Bueno, y entonces lo que les iba a decir es que otra cosa que también pasa es, siendo la gente de Brasil muy agradable en general, pero viven en una sociedad que se ha anestesiado frente al delito. Entonces, por ejemplo, si a un tipo no lo descuartizaron, no es noticia. Te mataron. O sea, es una cosa así como... estas cosas pasan. Otra cosa, nunca, si llegan a ir a Brasil, discutan en la calle. Porque la gente de acá, discute, te voy a agarrar. No, allá discutís, un tipo saca un 38 y te tiró 2 tiros y se acabó, y te sacó una sevillana y te la clavó, ¿no? Nada de te espero, vos quién es más macho, no. Ahí, tipo calladito, ¡tuc! Y son códigos. Otra cosa, si a alguno de ustedes les gusta el fútbol, ¿no? Y se va a Brasil, enfrentate a la policía de Brasil. Te van a surtir 300 veces y no va a salir TN para decir un buen muchacho, no, te van a dar un socotroco y encima van a salir a defender a la policía. Tampoco está bueno capaz de generalizar, pero el cerebro está medio... Pero el cerebro hay uno que está medio... La vuelta estaba en la guía de Brasil de viaje, el mochilero, y estaba un francés, un brasilero y yo. Parece un chiste. El argentino dice... Estábamos medio borrachos. El francés tratando de hablar español y el brasilero también, porque yo soy malo brasileño. Y se empezaron a discutir en un hostel, en el bar del hostel. Y subimos y el brasilero la afanó a la noche y se fue. Ese no es que está medio loco, ese era chorro, era diferente. Encima le había dicho que le iba a robar. Y yo pensé que. Y después me avisó. Y el que avisa no traiciona. La noche el brasilero se la afanó, a la mañana no estaba más y al parecer le falta la cosa. A mí me pasó igual de solidario. Bueno, me fui un mes a Brasil, ¿viste? Me salió más barato el pasaje de ir a Puerto Iguazú. Claro, sí. Después de pagar en el lado brasileño, Sao Paulo, a Sao Paulo, y después de Sao Paulo, porque iban a abrir una ley de urgencia. Me salió baratísimo, porque el vuelo directo a Río de Janeiro me salía lo mismo que los 3 viajes. Sí. Lo que me sorprendió fue la policía que... No, te sube mal. Vos vas a hacer una pregunta a un policía, el tipo ya está casi. Sí, es un horrorero que... Una vuelta me pasé a llevar a un brasilero, estaba en la calle, y me dice, ven, y me decía así, yo digo, claro, me cruzó al policía y le digo al policía, el mastodonte, le digo, che, le quiere, como que me dice señor, como que me quería robar. Me vio, lo cazó contra el piso, lo rompió, yo digo, no, loco, pará, lo vas a parar, ¿viste? Y claro, se lo llevó en cana. Y a la gente, para ganar lo nuevo, decía, tenés cuidado, además el policía me dijo, tenés cuidado, porque te roban mucho. Llevaba una riñonera, escondétela, era verdad, la cantidad de mujeres que bajan en la fábrica, y me empezaron a manosear, Y vos te resististe. No debes. Me sorprendió la cantidad de gente que te quiere robar. O sea, no digo que sean todos. Pero esa fantasía. Bueno, pero hay lugares con niveles de violencia, por ejemplo, hace 10 años aproximadamente, en la residencia del gobernador de Río de Janeiro estaban haciendo una construcción, una regla. Desde la Rosina empezaron a disparar, mataron a 2 o 3 albañiles. Tuvieron que ir a negociar, no, nosotros hacemos. El gobernador tuvo
hecho criminal. Ustedes piensen, el primer comando de la capital, que está el primer comando de la capital y el comando rojo. Tiene como 5.000 miembros. Eso es crimen organizado, que es lo que se está instalando en Rosario. Sacarlo después es muy difícil. Tenés que matarlo, ustedes lo tienen que hacer. Bueno, una cosa también, fíjense lo que se la legislatura de Río de Janeiro hace una semana, acaba de establecer en policía que mata a un delincuente tiene un premio de salario, o sea, cobra un salario medio de premio. Eso es la legislatura, donde hay gente del partido del presidente, claro, que votó a favor. No es la derecha, no, es que la violencia está desbordada. Entonces, por ejemplo, no sé si se acuerdan la desgracia de una chica hace en bus. La chica la mató. Bueno, la piba, desgraciadamente, pobrecita, puede hacerlo, puede pasear el perro de noche. Vos haces eso en Brasil a las 11 de la noche y si volviste, la gracia es que no lo vuelvas a hacer. Hay un montón de cosas que para nosotros son normales que carecen de normalidad. Entonces, eso es un país que tiene muchos códigos que para nosotros son diferentes. No se pueden transferir. Sí. Y no, mi primo fue la gente de Libertadores de Boca que cargaba una pala. Sí. Todo lo que tenía. Es la que está en la calle. Sí, la calle, creo que era una policía que pegó pala. Bueno, volvamos al mundo medieval, dejemos estas cosas interculturales. Entonces, lo que yo les decía, fíjense, así como en El Señor de los Anillos, por ejemplo, la gente no se quiere mover, vamos a encontrarnos que en la Baja Edad Media tenemos a un personaje como Marco Polo. Tal vez debe haber habido algún Marco Polo en el año 800. Porque estas son singularidades. Ahora, lo interesante de Marco Polo no es que haya viajado a China, es que viajó a China, volvió, lo contó y a la gente le interesaba. O sea, había una curiosidad por conocer el mundo, por descubrir cosas extravagantes. Entonces, no se sabe cuál es la causa. No se sabe que hay quienes hablan de las cruzadas, hay quienes hablan de energía hidráulica, hay quienes hablan de un cambio en el uso del correaje de los caballos. Posiblemente todo fue parte un poco. Lo que es verdad es que la Europa de la Baja Edad Media es diferente. Es la Europa que se empieza a parecer a lo que nosotros identificamos como un continente poderoso, guerrero, que se impone, que se expande. En ese continente distinto, va a pasar lo mismo que nos pasa a nosotros, o nos puede pasar a nosotros a nivel microeconómico. Nosotros no sabemos ahora qué puede pasar, pero hay distintas situaciones y con distintos grados de impacto, pero supongamos que sensiblemente mejorasen las cosas. ¿Qué pasa cuando mejoran las cosas a nivel microeconómico? Tenés más ingresos. Creemos que hasta más en qué. Cosas que puedan dar. Números. Ahora, ustedes fíjense, nosotros. Estamos en un declive, cambias de marca, compras menos cantidad, repartís más las compras. A medida que vas estando mejor, vas compensando
un poco mejor, te compras un par de zapatos. Ahora te compras el par de zapatos y vas a ver que se puede pagar en cuotas, tenés plata y no preguntas por eso. Vas al que te gusta, al que te resulta cómodo. Europa, que pasó de correr la coneja durante un montón de tiempo, empezó a consumir más. Y al consumir más, por supuesto, las élites empezaron a comprar cosas que incluso no había en las comarcas, incluso no había en Europa. Entonces, ahí se da un itinerario que hoy el gobierno de Xi Jinping ha querido reivindicar, que es la ruta de la seda. Entonces, muchas cosas que pasaban. Europa consumía especias, consumía seda, consumía productos suntuarios, pero eran de Europa. Nombre, eran cofradías, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, las cofradías de los comerciantes, de lo que habíamos hablado, corporaciones de comerciantes que se autorregulaban. Y entonces, ahí nos vamos a encontrar algunos fenómenos. Uno de los fenómenos es que este comercio particularmente enriquece a los italianos. Son los italianos, los de Venecia, también los de casi todo el norte de Italia, los que están intermediando entre Europa y Oriente. No es una casualidad que el Renacimiento se haya dado en Toscana, en la Lombardía, y de hecho estamos con este tipo de cosas. Pues, los Medici. Los Medici tenían la típica actitud del nuevo rico. ¿Qué hace un nuevo rico? Se compra un bebé, cosa. El nuevo rico se pone un anillo de oro, una piedra, así, un descapotable, de ser posible, o amarillo patito o rojo. Se compra una casa, le pone 2 palmeras imperiales, unos leones, y termina el combo del horror pateando a la patrona e incorporando un simpático gatito tuneado. Este es el rey de la grasa. Entonces, así, esta historia se suele acordar de gatito tuneado, no sé por qué, pero bueno. Y los tipos, ustedes imagínense, ¿qué sabría Lorenzo de Medici sobre las capacidades intelectuales de Leonardo da Vinci? Tengo un flaco que hace cosas, mirá cómo este que me pintó el techo, pero sería tan animal como los nuevos ricos nuevos. O sea, fijémonos, una Italia rica. Una Italia rica que también, por ejemplo, en parte está representada o reflejada en el Mercader de Venecia. ¿Se acuerdan cuál es el argumento del Mercader de Venecia? Que Jairo le había prestado plata a Basanio Sí. y después quería cobrársela y no le pagaba. Bien, por supuesto, la historia sería una historia que diría que es antisemita. Realmente es antisemita en el sentido del personaje, pero nosotros lo vamos a ver en la perspectiva como juristas. ¿Qué vemos en el Mercader de Venecia? Un incumplimiento, y antes de un incumplimiento, pues queda así como un incumplimiento, punto suspensivo. ¿Un incumplimiento de qué? Un contrato. Todo lo que primero vemos es
a Yayo. ¿Qué era lo que quería Yayo? Para los que no leyeron o no vieron la película, hay una bastante buena con Al Pacino. ¿Qué le pasa? ¿Cuál era el contrato que firmó este caballero veneciano con el prestamista Yayo? Me leí un montón, no sé si me acuerdo bien, pero creo que era, no le pagaba el corazón, lo iba a matar. Y dice, algo parece, dice, que como garantía de su crédito, se iba a cobrar una libra de carne al lado del corazón. Entonces, el mercader, el prestamista, mejor dicho, va a los tribunales. Dice, acá firmamos esto. Y después lo quiere hacer entrar en razón. Dice, mire, no quiere. Yo quiero mi libra de carne. Es la garantía. Hasta que el juez se llenó la que y dice, vos tenés la garantía de la libra de carne. Cobrate la libra de carne. Ahora, si cae una sangre, una gota de sangre de un ciudadano de Venecia y muere, voy a buscar un vacío. No, muere. Entonces, esto nos sirve para ver muchas cosas que tienen que ver con la equidad judicial. Está bueno en ese sentido. Ahora, la relación entre el mercader y el prestamista es la relación de un mundo moderno, en el que hay autonomía de la voluntad y donde también lo que se discute implícitamente es la seguridad jurídica. Esto no es el mundo de la Alta Edad Media. El mundo de la Alta Edad Media era un mundo precario, incipiente, muy rústico, con un derecho muy rústico. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Que todo el desarrollo mercantil está en parte grabado, pero además exige un derecho que ya no es el derecho del pasado. Fíjense también, haciendo esas comparaciones o estas revisiones entre el pasado y el presente. Por un lado, tenemos dos o tres cosas. Fíjense, nosotros estamos viviendo hoy un escenario de decisiones. ¿Qué quiere decir un escenario de decisiones? No sabemos en qué va a terminar, estamos viendo hoy en la vida. Puede ir para un lado, puede ir para otro. Si la Argentina quiere tener la calidad de vida de Europa Occidental, de Canadá, tiene que cambiar. Si no cambia, tendrá la calidad de vida que tenemos nosotros peor. Son decisiones sociales. El mundo no se va a detener porque la Argentina se pliegue al resto del mundo. Ahora, si la Argentina realmente quiere incorporar a una calidad de vida diferente, tiene que cambiar. ¿Qué tiene que cambiar? Tiene que cambiar el derecho. Tiene que cambiar el régimen de inversiones. Tiene que cambiar. Claro, nadie pone plata en un país si se te encanuta una empresa, si no. Son decisiones. La sociedad tal vez lo vea más o no lo vea, pero tomará un camino. En este sentido, eso es cuando si se imponen lo que podríamos llamar en una lectura medio materialista de las cosas. No necesariamente tiene que ver con los adjetivos como se usan, las fuerzas más progresistas, no progresistas con la denominación del progresismo actual, sino como lo podría plantear más. O sea, ¿cuáles son las fuerzas progresistas? Estas son las fuerzas
formar un estado de cosas, pueden ser popularmente minoritarias, pero van a ser políticamente o institucionalmente más fuertes. O sea, si uno va a decir, ¿quiénes querían que cambiase el derecho en la alta edad media? Los sectores populares no, desde luego que no. La gente común y corriente le venía muy bien usar el derecho de señor más viejito del pueblo que te dice que se usase nada. Pero los que tenían la plata para los reyes civiles y funcionarios que estaban quita y los que tenían llegada al poder eran los grandes comerciantes. En este caso serían los importadores o los exportadores. Estos eran menos, pero eran muy influyentes a la hora de tomar decisiones. Y esta gente lo que necesita, como también necesitan acá, más allá de que está lleno de empresarios corruptos, pero en general, un buen empresariado, no moralmente bueno, sino hábil, necesita seguridad jurídica. Que vos digas, como lo podríamos hacer ustedes, ¿cuántos de ustedes se animarían hoy en la Argentina a abrir un negocio? Pensá 300 veces. ¿Por qué? Te tenés que inscribir, te dan paro de... La carga impositiva es No, pero la carga impositiva, eso es un mito argentino, la carga impositiva. ¿Qué es? El mito de la carga impositiva comparado con lo que es Europa. Ahora, lo que sucede es que acá tenés una cierta carga impositiva que la gente no tiene en cuenta a la hora de hacer la creación económico-financiera y que además algunos pagan, otros no pagan la mitad. Entonces no tenés una competencia genuina. Si vos pagás todos los impuestos y el de al lado no paga nada, el tipo te hace el descuento y te partió. Entonces, ¿cuánto descuento podés hacer vos? ¿Entiendes lo que te decía? O sea, no estás en igualdad de competencia. Eso es lo malo. No tanto, ustedes piensen, en Escandinavia tenés un impuesto de la ganancia del 50%. Sí, 50%. Sí, bueno. En otros países tenés, por ejemplo, ¿por qué también un montón de gente hoy se está yendo a Paraguay? En Paraguay hoy el impuesto de la ganancia es el 6%. O sea, si evadís el impuesto de la ganancia es porque sos muy trucho. Y sí, 10% está todo ok, está todo blanqueado, 10% de... Pero el problema acá es que vos capaz que tenés... Esto pasó en la época de... Había un restaurante, creo que era Cróculo, en Costanera. Tenía registrado un mozo. No tenés que ser el genio de las auditorías para darte cuenta. Pero no tenemos medidas. O sea, si vos tenés una cosa como Cróculo que debería tener 80 empleados y registra 25, registra 3, no 1. Claro, después los tipos tienen para hacer. Esto es, el problema no es tanto para mí la carga, sino la desigualdad y la falta de transparencia. Entonces no estás igual que otros. Piensen en lo siguiente. En la Argentina se puede hacer muy buena guita. O sea, en Europa vos ganás 5% más, 10% más. Acá podés ganar, pones un boliche de temporada y realmente podés ganar el 200% en la temporada. Es el mejor. Eso es lo mejor funciona. Ah, sí, pues Tiene un boliche y. bueno, sí, funciona. Pero entonces en la Argentina, hay algunos que funcionan y otros que tal vez se endulzan con esto. Y otra cosa, vos ganás el 200%, tenés que tener colchón, tenés que saber que un día se te cortó el culo. Son todas cosas que son, pero fundamentalmente seguridad jurídica. O sea, seguridad jurídica significa, che, mirá, bueno, puedo ganar o puedo perder, pero necesito que haya una resolución de conflictos rápida, económica y previsible. Y bueno, un empresario bueno no le gustará perder, a nadie le gusta perder. Ahora, prefiere perder, saber que ya y no tener. Tengo una cartera de litigios que me comprende el 100% del capital de giro. No sabés si sos rico, sos pobre, si podés. O sea, otra cosa, ustedes acá, fíjense, ustedes en este mundo en general estarán viendo las cosas desde la perspectiva
razonable de los trabajadores. Ahora, un empresario contrata a un trabajador que resulta funcional a su proyecto, es lucrar. Y digo esto, bueno, viene a lucrar, ¿para qué carajo va a poner la empresa, mi amigo? O sea, vos ponés para hacer. Entonces, ¿vos contratás a alguien? No, porque, bueno, voy a poner una empresa porque quiero subsidiar a 20 familias argentinas. No, quiero poner una empresa y necesito 20 trabajadores. Ahora, ¿qué es lo que sucede en general? Y la gente se resiste a registrar, que van trabajadores, también la gente de Argentina es bastante reacia a la tecnología y lo que estamos cada vez estamos quedando más atrás en el tiempo. ¿Qué rubro trabaja bien en Argentina? El agro. El agro que está altamente tecnificado. Si ustedes se enteran lo que gana un tipo que maneja una cosechadora, abandona la carrera de la abogacía en este instante y se van a tratar de hacer el curso. Bueno, un marino mercante está a 10 millones de pesos. Tengo mis amigos que están ganando 6 millones, que están en el sector petrolero y ya algunos están ganando 9 millones. Y yo decía, qué miedo de la bocara. Y bueno, porque lo que sucede es que vos estás en un buque mercante. Un buque mercante, por ejemplo, hoy, no sé qué cosa decían, ya no sé qué pasa con un buque oceanográfico, cuesta $150.000 por día. ¿Sabes lo que? Digamos, el amarre de un buque Panamax puede costarle. Ahora, uno de esos buques tiene una tripulación de. Esos buques que tienen 2.000 contenedores. Estamos hablando de un buque que para nosotros es enorme, pero a nivel internacional es chiquito. Tiene una tripulación de 15 tipos. Ahora, el capitán o el piloto hizo mal la operación y el buque se le abrió una vía de agua porque hicieron una cosa, y eso cuesta $5 millones. Entonces, el tipo que está ahí le pagan al que pega las papas adentro del buque ese mientras no sea filipino. Igual vos después preguntarle a tus amigos qué hacen con los filipinos. Y en general suelen contratar filipinos que sirven para varios servicios, no solamente para pelar papas, por las dudas que alguno sea curioso. Bueno, tiene que ver con eso, tiene que ver con la utilidad para el negocio. Entonces, y todo esto venía a cuenta de lo siguiente: eso tiene que tener previsibilidad. Lo que estamos diciendo ahora desde la ciencia económica, desde la realidad económica de hoy, es algo que también lo veían en la Edad Media. Estos italianos que están enriquecidos se dan cuenta. ¿Te acuerdas que los otros días hablábamos de la creo que dije la ley Caldara, que era, tengo un problema con la contraparte, no sé qué, bueno, deja la manito en el agua y bien. Claro, te presté 20 monedas de oro, te pones 20 monedas de oro. ¿Qué mano en el agua tiene? Vamos a probarla todas. Si puedo demostrar que yo te presté la plata y vos no me la devolviste, ponela atrás. Entonces, los italianos necesitan de un nuevo impulso. Y acá viene el fenómeno que es, digamos, los romanistas cuentan este fenómeno de una manera diferente. De paso, fíjense, les voy a pedir, abran el mapa de Italia. Abran el mapa de Italia, que tenga nombre de ciudades donde puedan rastrear. Vamos a ir anotando algunas ciudades de estas que se enriquecieron. Venecia, busquen Venecia. ¿La ubican en el mapa? Génova. ¿Encontraron Génova en el mapa de Italia? Sí. Ahí. Están mirando, Gonzalo está mirando en medio con bronca, porque no encontraron la ciudad, dicen, no nos da en paz. A ver, bueno. Milán.
Florencia, Firenze. ¿Y Bolonia? ¿Dónde está Bolonia dentro de eso que estoy diciendo? Es ahí entre Venecia y Milán y Génova. Bueno, está en el medio de. Podría no haber estado así, pero lo cierto es que en medio de la región de los mercaderes, Bolonia está ahí, en la zona. Los romanistas lo que van a decir es que en Bolonia se descubrió o redescubrió el derecho romano. Lo que los historiadores del derecho decimos es algo parecido, digamos, inverso. En una sociedad enriquecida, donde los negocios son importantes y la negociación es importante, fíjense, no era raro que una de estas ciudades fuesen repúblicas aristocráticas. Venecia es una república aristocrática, Florencia lo fue varias veces. Entonces, una república que hay debate, hay necesidad de argumentación. Entonces, en Bolonia, como en otros lugares, en Bolonia, los muchachos de las oligarquías comerciales tomaban clases de retórica, de argumentación, de cómo hablar. Y en esas clases de argumentación, uno de los profesores, las clases se daban en latín, era el idioma culto, empezaron a utilizar textos que no eran posibles en un inicio, textos jurídicos. Y ahí se dio cuenta, esto de los romanos nos sirvió a nosotros. Y ahí es que aparecen los amigos de ustedes. Tal cual. Entonces, aparecen ahí primero los glosadores, después los comentaristas. La primera escuela es esta de los glosadores. Los glosadores inicialmente sabían latín, pero sabían un latín primero bastante elemental, y no sabían el latín jurídico, con lo cual podrían tener una idea de lo que la palabra técnica pudiese significar, pero empezaron a hacer notitas, aclaraciones, explicaciones, que eran las glosas. Entonces tenemos una primera escuela. Cuando uno dice una primera escuela, es un grupo de estudiosos que enseñan esto, que se reúnen en grupos, que esos grupos se van consolidando y ahí dan origen a las universidades, que se van pasando los textos. Así tenemos que este Acurcio es el que hace la Magna Glosa. ¿Qué es la Magna Glosa? Junta todas las glosas, es decir, junta la sopa que se copia toda la sopa, junta la glosa que glosea todas las glosas. Reunió todas las glosas, se calcula que reunió 100.000 explicaciones. ¿Tomadas de qué? Del corpus iuris civile, del derecho de Justiniano. Y con esto acumuló un enorme capital cultural que lo va a utilizar. Estamos hablando de los rosadores, son más o menos 5 o 6 generaciones de maestros, alumnos. Después de 200 años de ir acumulando información, va a aparecer la siguiente escuela, que es la de los comentarios, que es la más relevante para nosotros. Pero ese trabajo previo fue muy importante. Entonces,
para cerrar ahora, lo que nosotros tenemos que pensar es, no se trata de un fenómeno donde la cultura erudita se impone por la erudición misma. Hay una sociedad que necesita un derecho que sea funcional. Y en estas circunstancias, ese derecho parece que lo resuelve el pasado romano. Un pasado que, como última idea del pasado histórico, es importante también señalar. No es, primero, no es un enfoque ingenuo y digamos, ay, los romanos hicieron esto. El derecho de Dios común es más medieval que romano. Hay ahí una intervención consciente y deliberada para encontrar un instrumento normativo funcional. Son conscientes de que el derecho tiene que servir. No, esta cosa que a veces pueden ser nuestros profesores. Bueno, la ley está así. No, Franco, si la ley está así no funciona, también la ley. Por supuesto que el derecho tiene una capacidad transformativa de la sociedad. A veces el derecho se convierte en un corset. Estos tipos tenían muy claro, si el derecho no sirve, buscamos otro derecho. Esta institución, esto lo vamos a ver claramente, acá recuerdo cuando empecemos el lunes a hablar, es lo que pasó con el derecho comercial. Como el derecho romano no tenía los elementos funcionales adecuados para... Listo, se crea el derecho comercial. No es que tenemos que aplicar el derecho comercial de los romanos porque aplicamos todo, no. En esto no nos sirve, a otra cosa no hay.